de Política Internacional a cargo de Guadalupe Reboredo, que le voy a pedir que por favor me refute las palabras que dijo Globito acerca del presidente de Bolivia. Y bueno, expresó perfectamente lo que mucha gente piensa. Pero no, lo cierto es que Evo Morales está transitando su tercer mandato, va por un cuarto mandato, al menos esa es su intención. Y lo cierto es que en realidad, contrario a lo que mucha gente acá en la Argentina piensa, como decía Globito, Evo Morales tiene la aceptación de gran parte de los bolivianos, incluso un gran espectro de quienes en principio no lo veían con malos ojos, justamente en gran parte por esta cuestión de ser el presidente que proviene de los indígenas, ¿no? Con todos sus rasgos físicos tal cual son. Pero lo cierto es que Evo Morales ha llevado a Bolivia a un nivel de crecimiento y de estabilidad que la verdad no sé si alguna vez se vio. Así que actualmente cuenta con la aceptación de muchísima parte de los bolivianos. Para mí es un personaje impresionante, o sea, que hay que mirar porque es increíble lo que viene haciendo y cómo viene sorteando, ¿no?, los ataques que vienen teniendo otros países de la región. Así que le contestaría eso a Globito, que mire un poco mejor cómo está Bolivia y sus índices en términos sociales y económicos. Ahora bien, yendo a la columna del día, vamos a hablar un poco de lo que fue la asamblea número 73 de la ONU, ¿no?, con la sede en Nueva York. Pero antes de esto quería decir brevemente algunas noticias internacionales por lo que fueron columnas pasadas. En primer lugar, que quien va a asumir la presidencia de México, López Obrador, ahora a fin de año, ya se comprometió a crear una comisión para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hablamos de esto anteriormente acá en la columna de internacionales, porque este mes se cumplían 4 años de este tremendo hecho que nunca fue esclarecido, así que bueno, ya se comprometió. Obviamente habrá que ver después cómo funciona esa comisión, pero comparado con lo que fue la respuesta del actual presidente de México, ya es un aire de esperanza para las familias. Por otra parte, tenemos el panorama de Brasil, que es la gran incógnita del momento. Va a haber elecciones ahora el 7 de octubre, elecciones presidenciales, y la noticia de esta última semana fue que Jair Bolsonaro, quien aparentemente, según las encuestas, se encuentra primero, se ha estancado y en su crecimiento porcentual en las encuestas, y que incluso ha bajado un punto, ahora tiene alrededor de un 27%, insisto, según las mediciones que ya hemos visto en distintas elecciones que no han sido fieles los resultados finales a lo que decían las encuestas. Un crecimiento negativo, diría Duhovne. Claro, sí. Es así. Sí, un crecimiento no positivo, diría Cobos. Y Haddad, o Adachi, como se pronuncia, quien finalmente va a ser el candidato por el PT, estaría alrededor de un 22%. Otra de las noticias de Brasil, la noticia del día, es que... Discúlpame, Guada, estas estadísticas de vos, estos números que estás manejando, no son demasiado convincentes ni verosímiles, ¿no? Y mira, son los números que maneja tanto la oposición como el PT. Más allá de eso, por eso mencionaba, en los últimos procesos electorales en distintas regiones de América Latina, sobre todo tomando lo que fue el caso argentino, las encuestas quedaron muy lejos de lo que finalmente ocurrió. Por eso, hablamos de estas muestras que por ahí son sobre 2.500 casos, que obviamente hay herramientas sociológicas y demás para que sean demostrativos, pero que no deja de ser una porción de la realidad que por ahí después no se transmite. Ahora bien, el propio PT está manejando esos números también. A mí me llama la atención porque más allá de este antagonismo que se crea, ¿no?, a partir de la figura de Lula, contraponer a cualquiera que mide un poco para intentar derrocarlo, digamos, aunar, para intentar derrocar a Lula o a su candidato, digamos, que el PT no vuelva otra vez al poder. Esto está clarísimo que es así, ¿no? Bolsonaro es el representante de la ultraderecha, digamos. Aquí Mauricio Macri, aunque es una persona de derecha y donde cada vez se va mostrando más de ultraderecha, sube como un moderado, digamos, un tipo que está situado a la derecha, pero que es un empresario sobre todas las cosas, que no tiene una clara ideología fascista, con esta
con esta premisa sube Macri, ¿no? Sí, y me parece, sube hablando de trabajo, de pobreza cero. Exactamente, no sube con un discurso discriminador, un discurso xenófobo, aunque podría, si uno hila un poco muy fino, pero no sube con Bolsonaro. Ya es un personaje de ultraderecha. Es un personaje de ultraderecha, sin dudas, pero algo de esto que vos decís deben estar viendo, de que hay que moderar un poco el discurso, porque corrieron a quien era el candidato a vicepresidente de Bolsonaro. Que era más facho que Bolsonaro. Y dijo cosas muy desafortunadas contra los trabajadores, que se ve que ahí vieron que tienen un cúmulo fuerte de aceptación. Bolsonaro ha dicho de todo contra las mujeres, contra los negros, ahora ya tomar como una porción de trabajadores que quizás hayan visto como posibles votantes, les pareció muy duro. La verdad que es extraño. También la vez pasada, cuando entrevistábamos al sociólogo Gabriel Merino, sí, él nos hablaba de las diferencias entre la sociedad brasileña y la argentina, como él había notado en su estadía en Río de Janeiro, que es muchísimo más xenófoba y muchísimo más dura, en cuanto que un discurso así sí cala mucho más de lo que cala acá en la Argentina. Pero bueno, todo está por verse. La noticia del día, como decía, es que finalmente el Tribunal Superior Electoral le permitió a Lula da Silva hablar con los medios, comunicarse directamente desde su sede en Curitiba. Recordemos que últimamente lo que él hacía era transmitir a través de cartas, de papeles, que ni siquiera era tan fácil que llegaran, pero había estado transmitiendo los partidos del Mundial, por ejemplo, por esta vía, o sea, escrito en un papel. Y ahora finalmente va a poder transmitir en directo a toda la sociedad brasileña. Se va a poder escuchar otra vez su voz. Se va a poder escuchar. Esto va a ser clave porque obviamente lo que va a ser llamar a votar a Haddad. Y en cuanto a los porcentajes de las encuestas, en realidad lo que se mide es justamente a Fernando Haddad. Por eso es difícil decir si se está midiendo al PT. O sea, lo que se mide es el nivel de conocimiento, si la gente lo liga con Lula o no. Ha crecido muchísimo, ha crecido más de 10 puntos desde que se anunció hasta ahora el nivel de conocimiento de Haddad, y fundamentalmente es eso lo que se está midiendo. Y se espera que crezca más, me imagino, cuando hable Lula, que por cierto, el dato, la información es esa, que la justicia lo habilitó a hablar, pero no hay previsto ningún discurso todavía. Sí, bueno, como te decía, yo supongo que lo que va a hacer llamar a votar a Fernando Haddad, y sí, va a ser fundamental. Todas las encuestas, aún dando a Bolsonaro por encima de Haddad, lo dan perdedor en un eventual balotaje, que estaría ocurriendo a fines de octubre. Adachi. Sí, todas las encuestas, tanto las que maneja el PT como la oposición, darían en esta polarización ganador a Haddad. Bueno, eso con Brasil, que lo dejamos ahí en stand-by hasta dentro de muy poquito. Ya el fin de semana no, el que viene. El otro vamos a saber, vamos a traer la columna de lo que sucedió con las elecciones. Sí, va a estar, creo, toda América Latina expectante de lo que pase allí. Ahora bien, yendo a lo que ocurrió esta semana, una nueva Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, ¿no? Lo que sería la reunión diplomática más importante del mundo, más que nada por las presencias, no tanto por lo que se cierre o no allí, porque en definitiva son un poco las exposiciones, los puntos de vista de los presidentes y no tanto los tratados que puedan llevarse a cabo, pero bueno, lo cierto es que es igual muy relevante. Y fundamentalmente lo que ocurrió esta semana, esto comenzó el día martes 25 y va a terminar el lunes, fue, es decir, giró en torno a la situación en Venezuela. Ese fue uno de los grandes ejes de la Asamblea. Lo tocaron varios presidentes, pero sobre todo habló Donald Trump. Sabemos que Venezuela, desde la asunción de Chávez en el año 99, que viene, recibiendo ataques constantes de Estados Unidos, o que al menos demuestra a Estados Unidos la desaprobación constante a los distintos regímenes de lo que es el chavismo, ahora encabezado por Nicolás Maduro. Trump habló el mismo día 25, el día en que se abría la sesión. La sesión la abrió Temer, siempre la abre Brasil, quien también se refirió a Venezuela. Recordemos que hoy Michel Temer cuenta con menos de un 5% de aprobación en el pueblo brasileño, pero sigue siendo la cabeza, así que habló allí en Nueva York y denunció la situación de los refugiados de Venezuela, la situación humanitaria,
dijo que ellos se encargaban de recibir, o sea, que Brasil se encargaba de recibirlos con los brazos abiertos, que destinaban mucha plata a la salud de los venezolanos, que llegaban empobrecidos, que llegaban con problemas sanitarios y demás. Pero bueno, fue muy duro con Nicolás Maduro, lo instó a reconocer esta situación y si bien dijo lo recibimos con los brazos abiertos, un poco dijo esto no da para más. Según la ONU, desde el 2015 hasta ahora son 1,6 millones de venezolanos quienes han emigrado a distintas partes de América Latina. Posteriormente tomó la palabra Lenín Moreno, también de Ecuador, que también se refirió a esta situación. Dijo que ellos tenían más de 6.000, alrededor de 6.000 venezolanos viviendo en Ecuador en este momento. Y después de estos mandatarios habló Donald Trump, quien en realidad iba a hablar antes que el presidente de Ecuador, pero se retrasó, fiel a su estilo. Fiel a su estilo polémico, es decir, cómo se retrasa un presidente para llegar, y encima el presidente de Estados Unidos, ¿no? Es que está más justamente cerca. es el presidente de Estados Unidos, Claro, por ¿viste eso la se típica? retrasa. Cuando tenés tiempo llegas a estar. Bueno, Claro. él llegó tarde y tocó, por supuesto, el tema Venezuela. Primero se autoelogió, dijo que su país era más fuerte, más seguro y más rico que cuando asumió el cargo. Él asumió el cargo en enero del 2017, o sea que este fue su segundo discurso en la ONU. Y mientras decía eso, ¿no?, lo bien que le venía yendo, se escucharon risas. Se escucharon fuertes. Carcajadas. Se escucharon carcajadas, tanto que posterior a su discurso él dio una conferencia de prensa, Trump, y dijo, no se reían de mí, se reían conmigo. Bueno, cada cual. Bueno, después por supuesto habló de los principales... Psicólogos abstenerse. Sí. Sin duda, habló de los principales enemigos históricos de Estados Unidos, de Irán, criticó los regímenes de Irán y de Venezuela, dijo puntualmente que el socialismo llevó a la bancarrota a Venezuela y también le pidió a Nicolás Maduro terminar con este régimen opresivo y con la situación social tremenda que sigue en Venezuela. A la par que decía eso, sostenía e incluso anunciaba nuevas medidas, nuevas sanciones contra Venezuela, lo cual mínimo puede ser bastante contradictorio, ¿no? Porque denunciar las condiciones de vida de los habitantes de Venezuela y a su vez imponer sanciones económicas que por supuesto complican el desarrollo, bueno, habrá que ver. Bueno, se refirió brevemente a China, dijo que mantendría las sanciones en la guerra comercial, a Corea del Norte, celebró el diálogo que tiene actualmente con el presidente de Corea del Norte, pero dijo que iban a continuar las sanciones hasta que se desnuclearizara, bueno, Corea del Norte, que dudo que pase en la brevedad. Y lo mismo con Siria, fue muy explícito, muy duro, dijo que iban a dar una respuesta, así catalogó a lo que sería una intervención militar más fuerte de la que ya viene siendo. Siria está en guerra hace 7 años. Bueno, si en Siria se usan armas químicas, Estados Unidos va a dar una respuesta. Podemos imaginarnos cuál es la respuesta. Al día siguiente le tocó contestar a Nicolás Maduro. Insisto que por supuesto pasaron otros mandatarios, pero estos eran los discursos que más se esperaban. El mismo presidente de la Nación se refirió sobre Venezuela. Estamos hablando de Macri, que dijo que lo va a denunciar ante la Haya. Sí, de hecho eso ocurrió, ya se presentó la denuncia. El mismo día que Nicolás Maduro le tocó hablar en la Asamblea, ese mismo día se hizo oficial una petición para que la Corte de la Haya investigue los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta petición la firmaron 6 países, que son Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. Mauricio Macri habló un poco antes de que esto ocurriese, finalmente ocurrió, y posterior a esto habló Nicolás Maduro, quien, por supuesto, digamos, como lo viene haciendo siempre, denunció una campaña internacional mediática y digitada por Estados Unidos para que sea esto lo que se transmite en los medios a nivel internacional, ¿no? Una situación de extrema violencia y de dictadura en Venezuela que él niega, y a su vez lo que tiene que ver con la migración en la región latinoamericana, él lo que dijo fue, bueno, querría ver qué dice Colombia de la cantidad de colombianos que viven en Venezuela y que han venido en estos últimos años y que se han refugiado en Venezuela. Ecuatorianos, paraguayos. Digamos, la migración latinoamericana es constante, ¿no? Así como
sucede en otros continentes, también sucede aquí. No, sin duda, pero bueno, como tienen ahí el conflicto fuerte con Colombia y con lo que es la situación de violencia que se vive tanto en Colombia como en México, para tomar dos países donde hay fuerte presencia del ejército estadounidense, bueno, Maduro retrucó con eso. Antes de hablar en la asamblea, se reunió con Rouhani, el presidente de Irán, con el ministro de Exteriores ruso, Lavrov. Yo me reí un poco, hacía la columna, no me reía, pero digo, todo este eje del mal que plantea Estados Unidos es como si le contestara a veces, ¿no? Ah, bueno, somos los malos, nos reunimos. Y por otra parte se reunió también con el primer ministro de Jamaica, cuyo apellido es Holness. Maduro fue duro con Estados Unidos, pero igual dijo textualmente: a pesar de las diferencias históricas, ideológicas y sociales, me reuniría con Donald Trump, porque creemos en el diálogo político como la forma de solucionar los conflictos. Posterior a esto, igual, continuó denunciando lo que es la agresión permanente de Estados Unidos y recordó el atentado que sufrió el 4 de agosto, que también lo hemos trabajado acá en Teladeo, cuando, bueno, sufrió en realidad un intento de atentado con drones, y que dijo fue planificado y financiado de Estados Unidos, y le pidió a la ONU una investigación independiente. De hecho, incluso ofreció trabajar con el FBI, o sea, dijo, nosotros estamos dispuestos a que el FBI trabaje en nuestro territorio, si así lo desea, para esclarecer los hechos. Una jugada valga la redundancia, porque... Bueno, lo corrió con la parada a Trump, ¿no? Sí, lo corrió un poquito. Ahora bien, contestándole a Globito, una gran figura también de la ONU fue Evo Morales, quien dio dos discursos. Uno de ellos fue en el Consejo de Seguridad y otro fue en la Asamblea General. Habló también el día miércoles 26, igual que Maduro, y en el Consejo de Seguridad habló, ya que es uno de los países no permanentes, de los actuales no permanentes, ¿no? Esto va cambiando. Los países permanentes del Consejo de Seguridad son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, podemos decir los ganadores de la guerra, son permanentes, con poder de veto. Esto es el gran absurdo de la ONU, ¿no? Porque aparentemente es la democracia global, pero donde y siempre ocurre respecto a las cuestiones vinculadas con Israel y Palestina, donde un país contra todo lo demás, de estos que tienen poder de veto, diga que no, marcha atrás con todo. Los países no permanentes actualmente son Polonia, Guinea Ecuatorial, Bolivia, Perú, Costa de Marfil, Holanda, Kuwait, Etiopía, Kazajistán y Suecia. Un poco distintas regiones. Y por eso Evo Morales habló en esta reunión mucho más acotada del Consejo de Seguridad y dio un discurso épico, se podría decir, ¿no? De esos discursos que quedan en la historia, porque comenzó pidiendo un mundo multipolar con reglas comunes, así lo dijo textualmente, y posteriormente, cuando se pronunció en contra de las armas de destrucción masiva, con un discurso muy pacifista, muy lindo realmente, se dirigió directamente a Trump, a quien tenía a 2 metros, y le dijo en la cara, le dijo: a Estados Unidos no le interesa la democracia, si así fuera no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores, no amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos como lo hace contra Venezuela, y posteriormente historizó distintas intervenciones de Estados Unidos a lo largo de la historia, tanto en Estados Unidos, en Irán, en Irak, en Libia, en Siria. Denunció lo que hacen actualmente con los inmigrantes, que los separan de sus hijos, que ponen a los niños en jaulas. Dijo así que el discurso de la democracia no va más. Es muy lindo, se encuentra el video fácilmente, una nota de página 12 circuló mucho con esto, y bueno, cuando ves un discurso que sí está a la altura de las circunstancias, no solo ideológicamente, sino de la manera en la que se explaya, la verdad que es un placer ahí sí ver estas muestras de diplomacia internacional. Trae a colación un poco lo que fue la Cumbre de las Américas aquí en Mar del Plata en el 2004, cuando Hugo Chávez le dijo a Bush también en la cara: alca, al carajo. Sí, sin duda. Sí, también Néstor Kirchner contestándole, y una foto muy famosa en que ellos se están mirando. Bueno, que está muy bien. Sí, eso, cuando vos ves que no se guardan nada estos mandatarios y un poco inspiran en lo que es el juego político. Ahora bien, no quería dejar de hacer referencia a lo que fue el discurso de Evo Morales en la Asamblea General de la ONU,
donde se refirió al conflicto que tienen con Chile, un conflicto por la salida al mar que se remonta al año 1879, cuando Bolivia perdió lo que se conoce como la Guerra del Pacífico y perdió entonces su salida al mar. Desde el 2013, desde hace más tiempo, pero en el 2013 Bolivia presentó ante La Haya una solicitud para que el tribunal se expida sobre esto, para que obligue a Chile a negociar la recuperación de la salida al mar, y este día lunes va a ser cuando La Haya se expida sobre esto. Por eso Evo Morales dedicó prácticamente la mitad de su discurso en la Asamblea General, es decir, saliendo ya del Consejo de Seguridad, a esto, y dijo: esta causa pone a prueba la responsabilidad compartida de dos estados para acordar soluciones justas en el marco del derecho internacional. Bueno, y posteriormente también, ¿Y hay alguna filtración acerca de qué va a decir La Haya? Bueno, hay 3 escenarios posibles y por lo que estuve leyendo hoy, la verdad es que ninguno parecía decir de más. A ver, de que primero un poco historizando este conflicto muy brevemente. Bueno, en 1879, en esto que se conoce como la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120 kilómetros cuadrados de territorio. A su vez, Bolivia sustenta este pedido a La Haya porque desde que pasó eso hasta hoy, es decir, 139 años, que hubo distintos ofrecimientos de Chile, es decir, hubo instancias de negociación sobre las que Bolivia se asienta para hacer este pedido a La Haya. Chile, por el contrario, dice que en realidad el tema se cerró en un tratado en 1904 cuando delinearon los límites de los países. La sentencia que dé La Haya sería inapelable y de obligado cumplimiento. Ahora bien, lo que decías, preguntabas vos, Nico, ¿cuáles son los 3 escenarios posibles de lo que pueda pasar el lunes? Uno, que se rechace de plano la demanda de Bolivia. Sí, bueno, listo, ustedes no tienen salida al mar y se acabó. El segundo es que se acepte la demanda de Bolivia, que es básicamente que Chile tiene la obligación de negociar la salida al Pacífico. Y el tercer escenario es que se invite a ambos países a negociar. Honestamente, yo no veo mucha diferencia entre el escenario 2 y el 3. Pero no estaría delimitando nada. O sea, si se acepta la demanda de Bolivia, se acepta entonces que Chile tiene la obligación de negociar. Si se invita a ambas partes a negociar, se está diciendo más o menos lo mismo. Estos eran los escenarios que leí, que contaba. Claro, porque de todos modos, Guada, esta respuesta de La Haya no es que Chile debería devolverle o no los territorios que, según Bolivia, fueron robados, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sino que lo que les dice es, se tiene que sentar a negociar. Claro, el escenario 3 que se esto que también existe, ¿no? Entre Argentina e Inglaterra y que nunca se cumplió. Claro, Esto de se tiene que sentar a negociar el tema de Malvinas. Bueno, pero está ahí siempre, ¿no? Por eso la pregunta sería, o sea, la opción 3, que sería un poco escuchar lo que dice Chile, bueno, parecería dejarnos en un punto muerto. Y la opción 2, que sería esto de decir, bueno, sí o sí te sentás a negociar y vemos qué pasa, igual también va un poco por el punto muerto, porque ¿eso qué quiere decir? ¿Vemos qué pasa? ¿Sí o sí tienen que llegar a un acuerdo sobre el mar? ¿O ya con que vos te sientes a negociar está? No sé, tal cual vos decís con el conflicto de Malvinas, no parece que La Haya vaya a decir... Bueno, pero siempre son pasos que tienen que ver, ¿no? Digamos, si La Haya determina que no hay nada que hacer, claro, para Bolivia es un golpe muy duro. En cambio, lo otro es como una instancia más para acercar un poco más lo mismo que sucede acá, ¿no? Cuando le dijeron, muchachos, se tienen que acercar, se tienen que poner a negociar. Después lo que salga, saldrá. Y esto lo saben todos en diplomacia. ¿Viste cómo se juegan estas cosas, Guada? Claro, es importante que La Haya reconozca que Bolivia tiene derecho a pedir la salida del mar. Si no lo reconoce, bueno, olvídate. Eso es un claro punto en contra, sí, ¿no? Además es como diciendo, no vuelvas a traer este conflicto a la ONU porque acá no hay tu tía. Por último, para cerrar lo que fue la asamblea, nos toca hablar brevemente de lo que fue Mauricio Macri, quien habló el primer día, el día martes, fue su tercer discurso en la ONU, y ahí él hizo referencia a la cuestión de las Malvinas, que vos decías, pidió por la negociación de las Malvinas, muy suavemente, resaltando esta nueva fase en la relación con Reino Unido, como diciendo igual, lo digo, pero
no se preocupen, está todo bien. Y se refirió a las... Claro, a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwiches del Sur, que bueno, fue como diciendo... Estaba bueno, con hambre ahí, Mauricio. Cierren todo. Criticó a Venezuela. Cierren todo. Sí. Criticó a Venezuela, dijo que iría a La Haya. Sí, la verdad que Sándwiches del Sur... Se zarpó Guadalupe, dijo que iría a La Haya, lo cual ocurrió al día siguiente, junto a estos otros 5 países ya mencioné, y dijo que la Argentina ya recibió a 130.000 venezolanos. Hay que decir además que ocupó gran parte del discurso hablarle directamente a los argentinos, algo que no se suele hacer en la ONU, es decir, se le habla a las otras naciones, se expone algo del país, pero no se habla de que el camino es difícil, pero vamos, ¿no? Un mensaje que... Ese discurso evangelista, ¿no? Claro, y que le transmitió a los propios argentinos. Y por último, bueno, se refirió brevemente a la AMIA y volvió sobre algo que... para mí es fundamental, quizás habría que darle más vueltas a lo que fue el memorándum. No nombró puntualmente al memorándum, pero dijo textualmente: el país no cesará en su objetivo, lograr que todas las personas involucradas se presenten ante tribunales argentinos. Que es un poco nuevamente el punto muerto, ¿no? Porque ¿qué planteaba el memorándum? Bueno, que se puedan juzgar a las personas, puntualmente a los imputados iraníes, en territorio iraní, ya que no podían extraditarlo. Por lo cual, a nivel de apreciación personal, creo yo que volver sobre esta idea de que se presenten ante tribunales argentinos es el punto muerto, porque es muy difícil. No lo van a hacer, además. No lo van a hacer. Y en este sentido le pidió a Irán que no cobije a imputados. Bueno, sí. Nuevamente validando la versión, la pista iraní de lo que fue el atentado a la AMIA. Así que bueno, eso es un poco de lo que nos dejó la Asamblea en la ONU. Nos toca ver qué dice la Haya el lunes 1 de octubre y después, por supuesto, qué va a pasar con Brasil el 7 de octubre. Esas son las fechas que tenemos para esperar próximamente. Bueno, Guada, muchísimas gracias. Muy completa la información acerca de la Asamblea de las Naciones Unidas. Nos vamos a ir